Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar hoy, después de comer, de cómo definir y usar tu propia configuración en los módulos custom que construimos. Y bueno, pues para presentarnos un poco, yo soy Nacho y él es mi compañero Rubén, y los dos trabajamos como desarrolladores de backend en Cambrico. Vamos a ver un poco lo que sería la charla que vamos a dar. Daremos una pequeña introducción para ver de qué vamos a hablar. Luego hablaríamos de lo que sería cómo crear un formulario de configuración. Luego hablaremos de cómo estructurar y cómo se guardan los archivos de configuración. Y por último hablaremos un poco del servicio de Config Factory. Bueno, la introducción. Bueno, pues siempre que desarrollamos módulos custom, muchas veces nos surge la necesidad de tener que guardar configuración para personalizar el propio funcionamiento del módulo custom que estamos desarrollando. Ya sea, por ejemplo, pues no lo sé, guardar una dirección de correo electrónico porque nuestro módulo custom va a hacer un envío de un email en cierto momento y necesitamos tenerlo configurado y que sea accesible la configuración, que no esté en código, vamos. Y bueno, para hacer esto, Drupal nos ofrece unos formularios de configuración que son accesibles a través de lo que sería la administración de Drupal. Y bueno, mediante estos formularios de configuración podemos introducir esta configuración que queda guardada en la base de datos de Drupal y que luego podemos importar o exportar con nuestros archivos de YAML. Para esta charla, para darle un poco de contexto y que sea más entendible todo lo que vamos a explicar, hemos creado un caso de uso donde nos vamos a basar en los ejemplos de código, que bueno, básicamente es un código, bueno, la típica aplicación donde hacemos una consulta a una API del tiempo y nada, pues en un bloque pues nos va a mostrar lo que sería el tiempo que hace en ese momento para la ciudad que hemos configurado. Bueno, el modulito lo tenemos compartido en un repositorio público por si alguien quiere luego acceder a lo que son los archivos para ver cómo está todo montado. Y nada, básicamente es un formulario de configuración donde puedes introducir la clave de la API para poder consultar y luego guardas la ciudad y con esto básicamente ya pues consulta cuando vamos a renderizar un bloque que lo podemos mostrar en cualquier sitio, pues haría una petición a la API con esa ciudad y mostraría simplemente el tiempo que está haciendo en ese momento. Y bueno, vamos a empezar con la parte de cómo crear un formulario de configuración. Buenas. Bueno, básicamente, no sé si esto se va a poder ver aquí. El puntero no enchufa en la pantalla esta, así que poco más voy a poder hacer. Vale, básicamente esto es un poco la estructura de un módulo custom para pues, los ficheros de configuración, lo típicos del info YAML. En este caso tenemos un routing para el setting form y una serie de menús y menú tabs para poder configurar lo que sería el path y el breadcrumb del módulo para poder situarlo donde corresponde en el momento. En este caso lo que hemos hecho ha sido utilizar un poco el estándar de Drupal sin hacer algo custom. Normalmente en muchos proyectos suele pasar que solemos tener un área concreta para ese proyecto, pues yo que sé, si trabajamos para una compañía, pues imagínate, ¿no? Pues para Cambrico, pues tendría un menú propio y ahí lo setearíamos nuestras configuraciones propias para ese proyecto. Bueno, aquí tenemos un routing donde bueno, pues tenemos lo que sería el nombre de la dirección, que sería único, empezando siempre por el nombre del módulo. Admin form es genérico, aquí podríamos llamarlo de cualquier otra forma, pero bueno, simplemente hemos utilizado admin form porque consideramos que es más apropiado. Un enlace, o sea, lo que sería la ruta del módulo, el formulario que vamos a llamar,
que sería pues este mismo setting form, que hemos llamado así, y pues un título para aparecer en la página, y luego un requerimiento de permisos. En este caso es un permiso genérico que tiene Drupal core, que es Access Administration Page. Podemos hacer un custom, pero bueno, hemos considerado que aquí no era necesario para esta propuesta. Aquí no sé si... no, al final no se ve. Bueno, esto sería un poco el setting form. Extenderíamos de la clase base de config form base y, bueno, pues, y hemos utilizado una constante para utilizar el nombre de la configuración, que es weather.settings, por si no se ve. Y nada, luego simplemente haríamos el build form cargando la configuración del sistema, utilizando el config que heredamos de config form base, y construimos el build form. Simplemente aquí tenemos dos variables, que sería el API key y el city, que son las dos variables que vamos a utilizar. Es importante, este es un cambio nuevo, que me lo dijo aquí el señor Manu hace no mucho, que apareció en Drupal 10.4, si no me equivoco, config target, que simplemente es utilizando el mismo sistema que se llama en el fichero YAML, que sería block weather.settings, que sería el fichero del YAML que guardamos la configuración, API key. Simplemente lo que hace esto es que al guardar la configuración y cargar la configuración, no tenemos que hacer un set default, ni tenemos que hacer un submit al final del proceso. Simplemente seteándolo así, guardamos y cargamos. Sería transparente, ¿vale? Y la verdad es que me hace muy interesante, porque así nos ahorramos, aparte de líneas de código, pues las validaciones y todo lo que hacemos esto, pues lo hace el propio sistema, sin tener necesidad de trabajar en esta parte de la configuración. Aquí tenéis la issue o el change que crearon. Y luego nada, pues aquí un poco pues lo que os he comentado al principio, el menú links, pues con su ruta, su title, su parent, su relación parental con nuestra descripción, el peso que tiene, bueno, pues simplemente la ruta a la que llama en realidad. Y ahí tenemos lo que sería la configuración del tab, ¿vale? Lo que os he dicho antes, Nacho, el módulo lo hemos compartido para que luego podáis trastear, podréis revisar y podréis verlo tranquilamente con más tiempo. Y lo mismo, aquí también hay una cosa que a mí me gusta, pero a mí personalmente me gusta mucho, y es que cuando tú vas a instalar un módulo tengas acceso directamente a la configuración. Es decir, tú instalas el módulo y tienes el acceso. Aquí, como tenemos permisos custom, no aparece, pero aquí también puedes tener permissions, que directamente te mandan a la pestaña de los permisos para configurar los permisos de tu módulo. En este caso hemos utilizado el configure, que simplemente es en el YAML, añades aquí configure y utilizas el path del routing que has generado. Y simplemente cuando generas esto, te carga esto, pinchas ahí y te lleva a la página de administración. Yo creo que a mí me resulta muy útil. Y luego, bueno, pues las dependencias que correspondan, etcétera, etcétera. Y pues aquí estarían los archivos de configuración. Vale, bueno, pues los archivos de configuración, o lo que sería la configuración del módulo, la guardamos dentro de lo que sería en el módulo en la carpeta de config, y dentro de esta carpeta de config podemos tener tres subcarpetas. La carpeta de install, esta carpeta, digamos que va a tener en este directorio, tendremos los archivos de configuración que queremos que se instalen por defecto a la hora en el sistema cuando instalamos el módulo, y que además son necesarios para el funcionamiento principal del módulo. Es decir, que no instalemos el módulo y por no haber metido la configuración, aunque sea por defecto, no funcione. En el caso de que, por ejemplo, alguna de la configuración que queramos meter sea de tipo dinámica, por ejemplo, pues utilizar el email que tenemos configurado en el sitio, directamente podemos utilizar un hook install en el módulo, y de esta forma podríamos añadir lo que serían valores dinámicos en la instalación. Luego tenemos otra carpeta de optional, que ahí es donde meteríamos la configuración que no es imprescindible para el funcionamiento del módulo. Y por último tenemos la carpeta del esquema. Dentro del esquema lo que vamos a tener son unos archivos de YAML que lo que hacen es describir cómo tienen que estar estructurados los archivos de configuración que guardamos en el install o en el optional.
Bueno, aquí sería el ejemplo de cómo quedaría la configuración, por ejemplo, que estaríamos metiendo inicialmente en nuestro módulo. He añadido algún valor más, aunque no se utilice en el módulo, simplemente para ver que los tipos que se utilizan dentro de lo que serían los archivos de configuración. Como podéis ver, API Key y City son propiedades de tipo string. Luego tendríamos, por ejemplo, Display Humidity, que es un tipo booleano. Y luego también, por ejemplo, se maneja un tipo integer, en este caso, pues, por ejemplo, la temperatura máxima que podría mostrar el bloque. Y aquí comparándolo, lo que sería el archivo de configuración de settings con lo que sería el esquema que validaría, por así decirlo, la estructura que hay dentro del archivo del settings. En este caso, pues, podemos ver que es un tipo de un config object, y dentro de ahí meteríamos lo que sería el mapeo de las propiedades que estamos utilizando en el archivo de configuración. Como hemos comentado, pues API Key y City son de tipo string, el Display Humidity es un tipo booleano y el Max Temperature es de tipo entero. Bueno, hay veces que a lo mejor no queremos meter solamente un valor, sino que tenemos una propiedad que quiere admitir múltiples valores. Y en este caso podéis ver la diferencia con el anterior. Hemos cambiado city por cities para que admita más de, por ejemplo, más de una ciudad. Y en este caso, cuando queremos validar lo que sería esa propiedad en nuestra configuración, hemos cambiado el tipo de string y lo hemos sustituido por un tipo sequence. Y en el tipo sequence, debajo en sequence, es donde indicamos el tipo de que va a tener esa secuencia. Digamos que funcionaría como un array. En caso de que tuviésemos un multiarray asociativo, como en este caso, hemos visto que ahora hemos cambiado cities y aparte de la ciudad tenemos también un idioma. En este caso lo que estamos mapeando, por así decirlo, es que según el idioma a lo mejor en el que esté en la página, por ejemplo, pues me va a mostrar una ciudad u otra. En este caso podéis ver que el tipo sigue siendo una sequence, pero cuando voy a hacer el sequence no le digo solamente el tipo, tengo que hacer un mapeo con las subpropiedades, que en este caso hemos dicho que para la city sería city y para el idioma pues, language. Y en este caso diríamos cuál es el tipo de cada uno. En este caso, pues los dos es de tipo string. Bueno, la validación del esquema. Hay veces que, bueno, es recomendable, no es obligatorio, pero es muy recomendable siempre lo que estamos por lo menos nosotros creando como configuración, validar que realmente se está guardando como nosotros esperamos. Entonces, para esto hay un modulito que lleva muchos años que se llama Config Inspector y que, bueno, nos permite inspeccionar, digamos que de una forma muy rápida y visual, la configuración que tenemos actualmente activa en nuestra base de datos respecto con el esquema que nosotros tenemos definido en nuestro módulo. Y bueno, básicamente es un módulo muy útil para validar lo que sería que el esquema esté correctamente bien definido. Bueno, como hemos visto, he ido enseñando los settings desde el principio y hemos estado tratando un dato que seguramente muchos habéis pensado que no podría guardarlo en la base de datos porque es un dato sensible. Era la clave para la API. Hay varias formas de proteger, digamos, estos datos más sensibles. Un método muy recurrido siempre es sobreescribir esa configuración en el settings.php de nuestro sitio. Pero nosotros últimamente, por ejemplo, nos está gustando mucho utilizar un módulo que se llama key porque la verdad es que es muy cómodo y no tienes que luego entrar en el servidor y sobreescribir configuración en el settings y demás. Es un modulillo que básicamente lo que te permite es gestionar y configurar diferentes tipos de claves en tu sitio, en tu proyecto. Básicamente tú le indicas un nombre descriptivo, que sería el nombre de máquina de la clave que vas a guardar, y puedes indicar qué tipo de clave va a ser, si quieres que sea encriptada o que no sea encriptada. Y luego la parte más importante es el tipo de provider o cómo se va a guardar esa clave en el sistema o cómo la va a obtener. Por defecto te pone configuración, pero configuración digamos que sería lo que estaba haciendo hasta ahora, guardando digamos, la clave en la base de datos, no me interesa. Digamos que lo más recomendable y lo que te recomienda en el propio módulo es que utilices las otras dos opciones que tiene.
Una es a través de un archivo externo, que sería un archivo que lo tendríamos en una carpeta privada de nuestro servidor, y este archivo perfectamente podría estar encriptado. O otra podría ser una variable de entorno del servidor. Y bueno, aparte de guardar lo que sería una vez configurada la clave, volveríamos al formulario de configuración y el propio módulo nos crea un nuevo tipo de elemento para el formulario que se llama KeySelect, y de esta manera, cuando accediéramos al formulario de configuración, el KeySelect nos mostraría un listado de las claves que tenemos creadas en nuestro proyecto. Por último, la configuración puede también ser traducible. Muchas veces nos interesa, en algún caso, porque tenemos algún string o algo que queremos traducir, pues eso, poder traducir la configuración. En este caso, para traducir la configuración en Drupal, en el core de Drupal tenemos un módulo que tenemos que instalar inicialmente, que es el Config Translation. Después de instalar el Config Translation, necesitamos crear en la raíz del proyecto un archivo que básicamente tiene el nombre del módulo .configtranslation.yaml. Y en este archivo lo único que tenemos que introducir, que es necesario, es el base root name, que es el nombre de la ruta donde está creado el archivo el formulario de configuración. Y luego, por otro lado, en nombres es una lista realmente de las configuraciones o esquemas que realmente queremos traducir y que se tratan dentro de ese archivo del formulario de configuración. En este proyecto, solamente en el formulario de configuración estamos trabajando con un archivo de configuración que es el .settings, luego solamente necesitamos ponerle uno. Y luego, por último, necesitamos actualizar el esquema, porque para que Config Translation detecte cuáles son los campos que son traducibles, si el campo es de tipo string, no lo va a coger. En ese caso lo tendríamos que cambiar el tipo y decirle que es un tipo label. Si no me equivoco, se puede utilizar un tipo label y, si tenemos un texto más largo, un tipo text. De esta forma, el Config Translation sería capaz de detectar cuáles son los campos que tenemos dentro de nuestra configuración que deseamos traducir. Una vez hecho esto, mágicamente, cuando entramos en el formulario de configuración que habíamos creado inicialmente, se nos crea una pestaña para traducir, como cualquier tipo de contenido, por ejemplo, en Drupal, y básicamente cuando entras, dispones de los idiomas en los que quieres traducir, y cuando lo abres, te sale un formulario con los campos que has indicado que sean traducibles para poder traducirlos. Y bueno, por último, el servicio Config Factory. Vale, bueno, básicamente aquí cuando construimos el Config Factory es un servicio que Drupal ofrece para crear y gestionar objetos de configuración y responsable de cargar configuraciones desde el sistema que hemos guardado. En este caso ya no del YAML, sino porque eso se hace a través del text theme en su momento, ya está cargado en base de datos y bueno, pues lo que queremos ahí es poder obtener ciertos recursos. Esto no enchufa ahí, no sé por qué. Vale, pues bueno, simplemente aquí en este caso lo que vamos a hacer es inyectar unas dependencias, que en una de ellas sería el Config Factory y otro sería el Key Repository, ¿vale? Porque luego vamos a ver que vamos a necesitar para visualizar el bloque. En este caso lo que hemos hecho ha sido un plugin basado en Blockbase para crear nuestro propio custom block. Y en este caso, pues bueno, pues hacemos la inyección de dependencias, el constructor, y ya tenemos una serie de variables para almacenar. En este caso también necesitamos, no lo he marcado aquí, pero bueno, HTTP Client vamos a necesitar para consultar a la API del tiempo para obtener la información de la temperatura que está dando, ¿vale? Bueno, aquí sería, en este caso sería el build, que sería el objeto que vamos a renderizar. Y simplemente tenemos una función getData que llama un HTTP client, un URI y un client, y con un JSON response le vamos a dar la respuesta visual. Para getURI, aquí vemos que tenemos que coger el config factory, la variable config factory, y obtenemos de esta configuración que es blockweather.sendis que hemos creado en el formulario anterior, lo hemos guardado en la base de datos, exportamos e importamos con ThemeFX.
y en este caso lo que vamos a obtener es esta información, ¿vale? Una vez que tenemos esta información del config, podemos obtener el valor del city y también podemos, con el key repository que hemos cargado inicialmente también podemos obtener el key, ¿vale? ¿El key de qué key? En este caso tenemos que coger el config get API key, el value, para pasárselo al repository para que nos devuelva la clave que estará, entendemos que estará cifrada de una forma segura para poder no guardarlo pues de forma plana en el fichero YAML. Y simplemente renderizamos esto y visualizamos el bloque ese con la información del tiempo. Este sería, si hacemos un CEX en este caso, veríamos que el block settings weather o el block weather settings tendría el hash del fichero, ¿vale? Como bien sabéis, pues, bueno, pues Drupal guarda a través de los hashes una serie de información, o el UID guarda una serie de información con una clave concreta para, bueno, pues si ha habido una modificación, saber si ha habido alteración o no. Y simplemente aquí cargamos pues API key y en este caso London. Bueno, hemos empezado con Benidorm, hemos cambiado a London, hemos exportado y vemos un poco la diferente configuración que hay. Esto igualmente, si nosotros venimos este fichero, lo cambiamos y lo importamos, hacemos un drawStream, veríamos que esa configuración ha cambiado. De forma que, bueno, pues en el fichero donde guardamos en este caso en la carpeta sync, guardamos esta configuración para poder manejarla. Y bueno, pues aquí lo que hacíamos sería renderizar ya el bloque, veríamos aquí Benidorm y aquí el tiempo 21 grados con los tonos de hora, todavía es un poco menos. Y nada, pues aquí tenéis el GitHub por si, bueno, pues para luego poder trastear el módulo como consideréis, y bueno, simplemente pues para verlo, modificáis o si queréis utilizarlo incluso, pero vamos, simplemente para ver la charla. Y pues aquí hemos llegado al caso de preguntas, no sé, creo que vamos bien de tiempo. Sí, bien de tiempo, bien de tiempo. Hemos ido un poco igual más rápido de lo esperado, así que nada, preguntas. Hola, ¿qué tal? Hola, muy chula. El tema del módulo key, que habéis dicho que se puede guardar como sería en configuración y que había otras opciones, de que te lo encripta quizá, o te lo cómo guarda la contraseña, qué opciones hay para que se guarde una contraseña. Directamente. Sí, se me escucha. Te la guarda encriptada si tú dices que te la guarde como encriptada. Es decir, tú puedes crear el archivo encriptado, te dice, en el propio módulo te dice cuál es el comando que tienes que utilizar para generar ese archivo pasándole el valor y te encripta luego dentro del contenido de la clave. Lo importante es poner luego el archivo en una ruta que tengas bien protegida, ya sea, por ejemplo, la que tenemos privada por defecto que configuramos en Drupal, nos podría valer. Y si no, tenemos la otra forma que sería utilizar las variables del entorno. ¿Tiene alguna pregunta?